El reflejo en el espejo del vestíbulo no era el de una mujer que detuviera el tráfico, y Charlotte lo sabía. Su belleza era serena, de esas que inspiran confianza, no suspiros. A sus 29 años, había construido su vida sobre cimientos de lealtad y paciencia, virtudes que aplicaba con esmero en su trabajo como secretaria en una prestigiosa firma de la Ciudad de México y, sobre todo, en su relación de 5 años con Manuel. Él, de pie a su lado, ajustaba el nudo de su corbata con una concentración casi quirúrgica. Su mundo giraba en torno a la ambición, y esa noche, en la cena anual de la empresa, planeaba brillar. El conflicto, aunque silencioso, ya vivía entre ellos, alojado en los pequeños gestos. «¿Crees que este traje es suficiente?», preguntó él, más a su propio reflejo que a ella. Charlotte sonrió, un gesto ensayado para disipar las nubes que solo ella parecía ver. «Te ves increíble, como siempre». Su respuesta fue un bálsamo que él no pareció necesitar. Su verdadera preocupación era la impresión que causaría el siguiente peldaño en la escalera corporativa. Ella era parte del decorado, una pieza importante, sí, pero una pieza al fin y al cabo. Su departamento, en el corazón de una ciudad que nunca dormía, era un santuario dedicado a su amor. Fotos de ellos dos, sonriendo en viajes pasados, adornaban cada repisa. Eran imágenes de un tiempo en que la risa de Manuel parecía menos calculada y su mirada se posaba en ella con una calidez que ahora extrañaba. Charlotte se aferraba a esos recuerdos como si fueran un ancla, la prueba de que lo que tenían era real, de que la distancia que a veces sentía era solo producto del estrés, de la presión de un entorno donde el éxito se medía en autos caros y puestos con nombres largos. Últimamente, sin embargo, el ancla parecía soltarse. Pequeñas grietas aparecían en la fachada de su vida perfecta. Un dolor de cabeza sordo la despertaba algunas noches, una tensión en la nuca que atribuía a las largas horas frente a la computadora. Pero la verdadera causa era más profunda, un nudo de ansiedad que crecía con cada llamada que él no respondía, con cada plan cancelado a último minuto por una reunión importante. Las finanzas también se habían vuelto un terreno resbaladizo. «Cariño, ¿puedes cubrir la cena de hoy? Te lo pago en la quincena», se había convertido en una frase recurrente, y ella lo hacía, sin dudar. Lo hacía porque creía en ellos, en el proyecto de futuro que incluía una casa, quizás un perro y, por supuesto, un anillo que parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Minimizaba el creciente desequilibrio, diciéndose a sí misma que apoyar a su pareja en momentos de presión era lo que se debía hacer. Su red de apoyo también se había encogido. Su mejor amiga, Sofía, había intentado advertírselo meses atrás, después de una fiesta donde Manuel hizo una broma sobre el vestido de Charlotte. «No me gustó cómo te habló», le dijo Sofía en voz baja. La reacción de Charlotte fue defensiva, casi hostil. «Es solo su forma de ser, no lo conoces como yo». La conversación dejó una frialdad entre ellas que no se había disipado del todo. Proteger a Manuel se había convertido en un acto reflejo, incluso si eso significaba alejar a las personas que la querían. En la oficina, el ambiente era una selva de sonrisas afiladas y alianzas estratégicas. Charlotte navegaba ese mundo con una eficiencia silenciosa. Era buena en su trabajo, metódica y confiable. A veces cruzaba miradas con Brian, el mejor amigo de Manuel. Brian era diferente. Su sonrisa era genuina y sus ojos, cuando la miraban, parecían ver más allá de la secretaria competente o la novia de su amigo. Veían a Charlotte. Un simple «¿Cómo estás?». De su parte se sentía más sincero que cualquier cumplido de Manuel. Era una presencia tranquila, un recordatorio sutil de una amabilidad que ella había empezado a olvidar que existía. Mientras Manuel seguía frente al espejo, Charlotte recordó la conversación de la semana anterior.
Habían pasado por una joyería y ella se detuvo a mirar los anillos de compromiso. Su corazón latió con anticipación. Manuel la tomó del brazo, apurándola. «Algún día, mi amor, pero ahora tengo que concentrarme en el ascenso». La promesa, como siempre, flotaba en el aire, tangible pero inalcanzable. Otra vez, ella había tragado su decepción con una sonrisa, convenciéndose de que su paciencia sería recompensada. Creía tenerlo todo bajo control. Las dudas, las pequeñas heridas, las injusticias silenciosas, las guardaba en un rincón de su mente, convencida de que el amor lo podía todo, de que su dedicación sería suficiente para ambos. Se repetía que eran un equipo, que sus sacrificios eran inversiones en un futuro compartido. La idea de que ese futuro pudiera no existir era tan aterradora que ni siquiera se permitía considerarla. La noche de la cena de empresa se sentía diferente. Había una electricidad en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Charlotte se había comprado un vestido nuevo, uno que esperaba que hiciera que Manuel la viera de verdad, no solo como una extensión de sí mismo. Se sentía esperanzada. Quizás esa noche, rodeado de sus colegas y celebrando sus logros, él finalmente vería todo lo que ella hacía por él. Quizás esa noche, la pregunta que tanto anhelaba finalmente llegaría. En el auto, camino al exclusivo restaurante, el silencio era denso. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanas, pintando patrones fugaces en el rostro de Manuel, que estaba absorto en su celular respondiendo correos. Charlotte miró su propio reflejo en el cristal oscuro. Vio a una mujer enamorada, a una mujer que había apostado todo a una sola carta. No tenía idea de que en unas pocas horas esa apuesta se convertiría en cenizas. La estabilidad que tanto se había esforzado por mantener era una ilusión a punto de romperse. La caída sería brutal, y no había red de seguridad que la esperara abajo. El estruendo del restaurante era un animal vivo, una bestia hecha de risas forzadas y el tintineo constante de copas de vino. Charlotte se sentía como una espectadora en su propia vida, sentada junto a un Manuel que brillaba bajo las luces artificiales. Él era el centro de su mesa, contando una anécdota con gestos expansivos, y ella sonreía en los momentos adecuados, un reflejo condicionado por 5 años de práctica. Cada carcajada de sus colegas era una validación para él, un aplauso que alimentaba su ego. Charlotte sentía un orgullo hueco, el orgullo de quien admira una estatua hermosa pero fría. En medio de una pausa, uno de los socios, un hombre de sonrisa fácil y ojos curiosos, se inclinó sobre la mesa. Su pregunta fue casual, lanzada al aire como confeti en una fiesta. «¿Y ustedes, Manuel, para cuándo el anillo? Ya llevan una vida juntos». El tiempo pareció congelarse. Charlotte sintió una punzada de esperanza, un calor repentino que le subió por el pecho. Era la pregunta que ella misma no se atrevía a hacer. Todas las miradas se posaron en Manuel. Él sonrió, una sonrisa amplia, casi teatral, pero sus ojos no la buscaron a ella. Se desviaron hacia el otro lado de la mesa, donde se sentaba María, una asociada cuya belleza era tan obvia como agresiva. Manuel soltó una risa corta, arrogante, y entonces pronunció las palabras que se incrustarían en la memoria de Charlotte como fragmentos de vidrio. «Si mi novia fuera más bonita, como María, me casaría sin pensarlo 2 veces». El sonido que siguió fue una cacofonía infernal. La risa de Manuel, fuerte y segura de sí misma. Las risas nerviosas de los demás. Un coro incómodo que no sabía si seguir la broma o mirar hacia otro lado. María bajó la mirada, un rubor cubriendo sus mejillas, su silencio más elocuente que cualquier protesta. Para Charlotte, el mundo se detuvo. El ruido del restaurante se desvaneció en un zumbido sordo.
Cada risa era un golpe físico, cada mirada de lástima un cuchillo que se retorcía en su interior. Sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, como el calor de la humillación le quemaba la cara. 5 años, 5 años de lealtad, de sacrificios silenciosos, de creer en un futuro juntos, todo reducido a cenizas por una frase, por una comparación. No hubo un grito, no hubo una escena, solo un silencio devastador dentro de ella. Sus manos, que descansaban sobre su regazo, comenzaron a temblar. Con una calma que no sentía, con una dignidad que tuvo que fabricar desde las ruinas de su corazón, Charlotte se puso de pie. El movimiento fue tan sutil que al principio nadie pareció notarlo. Manuel seguía riendo, disfrutando de su propio ingenio. Ella tomó su bolso, su mirada fija en un punto inexistente al otro lado del salón, y caminó. No corrió, caminó con la espalda recta, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. No miró atrás, no podía. Si lo hacía, se rompería en 1000 pedazos allí mismo. Salió a la noche fría de la ciudad y solo entonces, cuando la puerta del restaurante se cerró a su espalda, permitió que la primera lágrima ardiente rodara por su mejilla. El viaje en taxi a casa fue un borrón de luces y sollozos ahogados. Cuando Manuel llegó horas después, encontró a Charlotte en la sala, rodeada de cajas. Las fotos que adornaban las repisas, los recuerdos de sus viajes, todo estaba siendo empacado. Él intentó la ruta de la incredulidad, luego la del enojo. ¿Estás loca? ¿Todo esto por una broma? Su voz no tenía ni una pizca de arrepentimiento, solo fastidio. Era solo una broma, amor, no tiene sentido del humor. Esa frase fue la confirmación. No era un error, era él. Era lo que realmente pensaba. Ella no respondió. Simplemente siguió empacando su vida, el sonido de la cinta adhesiva sellando no solo las cajas, sino el final de un capítulo. La ruptura fue tan definitiva como la humillación que la provocó. Los meses que siguieron fueron un descenso a un pozo oscuro y solitario. Charlotte se mudó a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, un espacio anónimo donde podía ser invisible. El duelo fue brutal. No era solo la pérdida de Manuel, era la pérdida de la identidad que había construido en torno a él. ¿Quién era ella sin ser la novia de Manuel? Los días se mezclaban en una rutina gris de trabajo y soledad. Comía sin hambre, dormía sin descanso. Se sentía frágil, expuesta, como si todo el mundo pudiera ver la grieta que se había abierto en su alma aquella noche. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. Un día se vio en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el cabello sin vida, la postura encorvada de la derrota. Y en ese momento, una chispa de rabia se encendió. Una rabia sana, dirigida no hacia Manuel, sino hacia sí misma por haberse permitido desaparecer. Esa rabia fue el combustible. Al día siguiente entró en una peluquería y pidió que le cortaran el cabello, un cambio drástico que dejó en el suelo no solo mechones oscuros, sino también el peso del pasado. Con el cabello corto se sentía más ligera, diferente. Comenzó a renovar su guardarropa, no con ropa para impresionar a un hombre, sino con prendas que la hacían sentir bien a ella. Colores vivos que habían estado ausentes de su vida durante años. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era un número que reconoció, pero no esperaba. Brian. La voz al otro lado era amable, casi tímida. «Hola, Charlotte, soy Brian. Solo quería saber cómo estabas». Ella se quedó en silencio por un momento, la sorpresa mezclada con la desconfianza. ¿Qué quería el mejor amigo del hombre que le había roto el corazón? Pero en su tono no había segundas intenciones, solo una preocupación genuina.
Hablaron poco tiempo, pero fue suficiente. A diferencia de todos los demás, él no mencionó a Manuel. Le preguntó por su nuevo departamento, por su trabajo. La escuchó. Las llamadas de Brian se volvieron un pequeño faro en su semana. Eran conversaciones tranquilas, sin juicios. Él le recordaba cosas de sí misma que ella había olvidado. Su amor por la fotografía, su risa fácil, su inteligencia aguda. Brian la veía. No veía a la exnovia de su amigo, ni a la secretaria eficiente. Veía a Charlotte. Lentamente, con la delicadeza de quien cuida una planta herida, la ayudó a sanar. Su amistad se convirtió en un pilar inesperado, un afecto genuino y respetuoso que crecía en el terreno baldío que Manuel había dejado atrás. Charlotte adoptó una política estricta de contacto cero. Bloqueó a Manuel de su vida, no por odio, sino por autopreservación. Invirtió toda esa energía en sí misma. Se inscribió en clases de baile, algo que siempre había querido hacer. Sintió cómo su cuerpo se despertaba, cómo el movimiento liberaba emociones estancadas. Se enfocó en su trabajo con una nueva determinación, demostrando un talento que había mantenido a la sombra de las ambiciones de Manuel. Su estrategia no era la venganza, era el renacimiento. Estaba construyendo una vida tan plena, tan suya, que el recuerdo de aquella noche humillante comenzó a perder su poder, convirtiéndose en una cicatriz, no en una herida abierta. La confianza que crecía en su interior era diferente. No dependía de la mirada de nadie, era suya. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte, se sintió completa por sí misma. Un sábado por la tarde, el sol se filtraba por la ventana de su pequeño departamento, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Charlotte estaba en el suelo, rodeada de fotografías que había tomado recientemente. Eran imágenes de calles anónimas, de rostros desconocidos, de la belleza cruda y honesta de la ciudad. Hacía años que no sentía esa conexión con su cámara, con su propia forma de ver el mundo. Estaba redescubriendo su mirada, y con ella, a sí misma. El sonido del teléfono interrumpió el silencio. Era Brian. Su corazón dio un pequeño salto, una mezcla de familiaridad y una nueva, tímida anticipación. «Sé que es un poco repentino», dijo él. Su voz sonaba más nerviosa de lo habitual. «Pero me preguntaba si te gustaría salir a cenar conmigo esta noche, no como amigos, como una cita». El silencio se estiró entre ellos. Para Charlotte, esa simple pregunta fue como una puerta que se abría a un territorio desconocido y aterrador. Su mente, en un acto reflejo de autoprotección, proyectó la imagen de aquella noche en el restaurante. La risa de Manuel, las miradas de lástima, el frío de la humillación. Estaba lista para volver a ser vulnerable, para confiar en alguien otra vez y más aún en el mejor amigo del hombre que la había destrozado. El miedo era una garra fría que se aferraba a su pecho. Pero entonces levantó la vista y se vio reflejada en el cristal de un portarretratos. Vio a la mujer del cabello corto, de la mirada más clara, la mujer que había aprendido a bailar sola, que había encontrado su voz en el trabajo, que se había reconstruido pieza por pieza. No era la misma Charlotte. Esa mujer ya no existía. Esta nueva versión no podía vivir gobernada por el fantasma de un hombre que no la merecía. «Me encantaría, Brian», respondió, su voz firme, sorprendiéndose a sí misma. No era una respuesta impulsiva, era una elección. La elección de no dejar que el dolor definiera su futuro. El restaurante que Brian eligió no era ostentoso ni estaba de moda. Era un pequeño lugar italiano en un barrio tranquilo, con manteles a cuadros y el aroma a pan recién horneado flotando. En el aire era cálido, genuino, como él, a diferencia de sus cenas con Manuel, donde la conversación giraba en torno a ascensos y política de oficina. Con Brian era diferente. Él le preguntó por sus fotos, por sus clases de baile.
Le preguntó qué la hacía feliz y escuchaba, realmente escuchaba, con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. «Siempre he admirado tu forma de ver las cosas», le dijo él en un momento, sus ojos sinceros fijos en los de ella. «Incluso cuando estabas con Manuel, siempre parecías encontrar algo hermoso en lo ordinario. Es un don». Esas palabras la desarmaron. Nadie, ni siquiera ella misma, había definido así su pasión. Él no solo la veía, la entendía. Le contó de su propio sueño de abrir una pequeña librería algún día, un anhelo que nunca le había confesado a Manuel por miedo a que lo considerara poco ambicioso. Hablaron durante horas, como si el tiempo no existiera. La risa de Charlotte fue fácil y real, un sonido que había extrañado sin darse cuenta. Al final de la noche, mientras caminaban por la calle bajo la luz ámbar de los faroles, un escalofrío recorrió sus brazos. Brian se detuvo, se quitó su saco y lo colocó suavemente sobre sus hombros. El gesto fue tan simple, tan protector, que a Charlotte se le llenaron los ojos de lágrimas. Él no intentó besarla, simplemente, con una delicadeza infinita, tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron y en ese contacto no había presión ni expectativas. Solo había calidez, seguridad y la promesa silenciosa de un comienzo que ella había elegido en sus propios términos. Por primera vez en mucho tiempo, Charlotte no sintió la necesidad de mirar hacia atrás. Solo quería seguir caminando hacia adelante, con su mano firmemente sujeta a la de un hombre que no necesitaba compararla para saber su valor. El saco de Brian todavía olía a él, una mezcla sutil de café y libros viejos. Charlotte se lo quitó lentamente al llegar a su departamento, abrazándolo por un instante antes de colgarlo con cuidado en la puerta. Esa noche, por primera vez en meses, el silencio de su hogar no se sentía como soledad, sino como paz. La cita no había sido una explosión de fuegos artificiales, sino el encendido suave y constante de una vela en un cuarto oscuro, una calidez que no quemaba, sino que reconfortaba. Se miró en el espejo, pero esta vez no buscaba defectos. Vio el brillo en sus propios ojos y sonrió, un gesto genuino que no necesitaba ser ensayado. Las semanas que siguieron se tejieron con la misma delicadeza. Brian no intentó borrar su pasado, ni llenar el vacío que Manuel había dejado. En cambio, la ayudó a construir algo nuevo en ese espacio. No hablaban de Manuel, a menos que ella lo necesitara. Un día, mientras pasaban por una joyería, Charlotte se tensó, un eco de la vieja herida. Brian notó el cambio en su postura. No la apuró ni la distrajo. Simplemente se detuvo a su lado y esperó. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. «Me recordó algo», susurró. Él no presionó, solo apretó suavemente su mano y dijo: «Entonces caminemos en la otra dirección». Era así de simple, así de respetuoso. Su relación floreció en los pequeños momentos, en las tardes de domingo que pasaban en su departamento, no en restaurantes caros, sino cocinando juntos, manchándose de harina y riendo por un intento fallido de hacer pasta casera. En las noches en que él leía en voz alta fragmentos de sus libros favoritos, mientras ella editaba sus fotografías en la computadora. Brian no solo la elogiaba, la entendía. Vio el potencial en sus imágenes y la animó a crear un portafolio en línea. «Tienes una voz, Charlotte. El mundo debería escucharla», le dijo, y sus palabras no eran un cumplido vacío, sino una declaración de fe. Con él, Charlotte se sentía vista, se sentía segura. La confianza que había reconstruido ladrillo a ladrillo ya no era una fortaleza para protegerse, sino una base sólida sobre la cual podía construir un futuro. Un día, él llegó a su puerta con una caja de madera. Dentro había una vieja cámara analógica. «Perteneció a mi abuelo», explicó.
Creo que a él le gustaría que estuviera en manos de alguien que sabe cómo capturar el alma de las cosas. El regalo no era costoso, pero su valor era incalculable. Era un símbolo. Él le estaba entregando una parte de su historia, confiando en que ella la cuidaría. Esa noche, ella supo que estaba enamorada, no de una promesa o de un potencial, sino del hombre que estaba frente a ella, con su sonrisa tranquila y su fe inquebrantable en ella. 8 meses. Habían pasado 8 meses desde la noche que la rompió. El calendario marcaba el aniversario de su humillación, pero para Charlotte, la fecha había perdido todo su poder. Era solo otro día. Un hermoso día de sábado que había decidido pasar con Brian, explorando un barrio que no conocían. Terminaron en un pequeño café bañado por el sol de la tarde, sentados junto a una ventana que daba a una calle arbolada. La mujer que reía al otro lado de la mesa no se parecía en nada a la sombra que había abandonado aquel restaurante. Su cabello corto brillaba bajo la luz, sus ojos eran claros y su risa, libre y sonora. Llevaba un vestido de un color vivo, un amarillo que desafiaba cualquier tristeza. Estaba radiante. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos a la librería?, preguntó ella, tomando un sorbo de su capuchino. Brian sonrió, esa sonrisa que parecía reservada solo para ella. Pensaba en algo como el refugio, un lugar donde las historias y las personas pueden estar a salvo. Charlotte sintió una oleada de amor tan intensa que le cortó la respiración. Él no solo tenía sueños, la incluía en ellos. Estiró la mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los de él. En ese instante, su mundo era perfecto. Era un universo contenido en esa pequeña mesa, lleno de luz, café y la promesa de un futuro tranquilo. Fue entonces cuando la campanilla de la puerta del café tintineó anunciando un nuevo cliente. Una sombra cayó sobre su mesa, bloqueando la luz del sol. Charlotte no levantó la vista de inmediato, pero sintió un cambio en el aire. Se volvió denso, pesado, cargado de una energía familiar y desagradable. Brian se tensó a su lado y entonces ella lo vio. Manuel estaba de pie junto a su mesa. Su traje, una vez impecable, parecía ligeramente arrugado. Había ojeras bajo sus ojos y la arrogancia que siempre había sido su armadura ahora tenía grietas visibles. Su mirada pasó de Charlotte a Brian y luego a sus manos entrelazadas sobre la mesa. Su rostro se transformó. La sorpresa inicial dio paso a una incredulidad furiosa y luego a una expresión de traición tan profunda que era casi teatral. Para él fue como ver una escena imposible, una pesadilla hecha realidad. La mujer que había descartado, floreciendo, y el hombre que llamaba su mejor amigo era el jardinero. El silencio se rompió, no con un saludo, sino con el veneno de una sola palabra que goteó de sus labios. Vaya. La palabra flotó en el aire del café, pesada y cargada de un veneno que Charlotte reconoció al instante. Vaya. Manuel no miraba a Brian. Sus ojos, ahora sombreados por un cansancio que el traje caro no podía ocultar, estaban fijos en Charlotte. La recorrieron de arriba a abajo, una inspección invasiva que buscaba desesperadamente a la mujer sumisa que él recordaba, a la chica que se habría encogido bajo esa mirada. No la encontró, y la rabia de no encontrarla fue un fósforo encendido en un charco de gasolina. Vio sus manos, la de ella entrelazada con la de Brian sobre la madera clara de la mesa, y un tic nervioso sacudió su mandíbula. Brian se puso de pie lentamente, un movimiento fluido que lo interpuso entre Manuel y Charlotte. No fue un gesto de desafío, sino de protección instintiva, una barrera silenciosa y sólida. Manuel, dijo con voz baja, pero con una firmeza que no admitía discusión. Este no es el momento ni el lugar. Vete. Pero Manuel era un tren descarrilado, incapaz de escuchar advertencias.
El ego herido era un animal salvaje rugiendo en su pecho, ahogando cualquier atisbo de razón. Ignoró a Brian como si fuera invisible, su atención absorbida por la escena que su mente retorcida interpretaba como la traición definitiva. Apuntó un dedo tembloroso hacia ellos, un gesto tan dramático como patético. ¡Traidor!, escupió, la palabra dirigida a Brian, pero su mirada seguía clavada en ella, febril y acusadora. ¿Y tú, Charlotte, tan rápido te olvidaste de nuestros 5 años? ¿Tampoco significaron para ti? Su voz se elevó, rasgando la tranquila atmósfera del café. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Los tenedores se quedaron suspendidos a medio camino. Estaba creando la escena que creía merecer, el drama que lo pondría de nuevo en el centro del universo, sin darse cuenta de que el papel que estaba interpretando era el del villano de una historia que ya no le pertenecía. 1 año atrás, esas palabras la habrían destrozado, la habrían hecho sentir culpable, pequeña, una traidora obligada a justificarse entre lágrimas. Pero la mujer sentada en esa silla ya no era la misma. Charlotte sintió una calma extraña y poderosa asentarse en su pecho, como un lago helado que apaga un incendio. El miedo se había ido, reemplazado por una claridad tan pura como el cristal. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Ya no veía al hombre que había amado con devoción ciega, ni al monstruo que la había herido de muerte aquella noche. Veía a un hombre débil, un hombre cuya única arma era intentar hacer que los demás se sintieran tan pequeños como él se sentía por dentro. Y por primera vez, una punzada de lástima, fría y distante, atravesó su corazón. Sintió la mano de Brian apretar la suya bajo la mesa, un ancla silenciosa en medio de la tormenta. Le devolvió el apretón, una señal de que estaba bien, de que podía manejarlo. Se puso de pie. Su movimiento fue sereno, deliberado, lleno de una gracia que nunca antes había poseído. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. El silencio expectante que se había creado a su alrededor le dio a sus palabras un peso inmenso. «No me olvidé, Manuel», dijo. Su tono era tan tranquilo que resultaba devastador. «Aprendí». Hizo una pausa, dejando que la palabra resonara en el aire tenso. Los ojos de Manuel se abrieron un poco más, su furia momentáneamente eclipsada por la confusión. No entendía este guión, no entendía esta calma. Aprendí que merezco a alguien que no necesite compararme para saber mi valor. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su pasado compartido. Su mirada no flaqueó, su voz no tembló. Tú no perdiste a tu novia esa noche, Manuel. Perdiste el privilegio de estar en mi vida. El golpe fue certero, silencioso y letal. La arrogancia se desvaneció del rostro de Manuel como si le hubieran dado una bofetada. Fue reemplazada por un shock puro y desnudo. Se quedó boquiabierto, sin palabras, el color drenando de su cara. Esperaba gritos, lágrimas, un escándalo que lo validara. No estaba preparado para esa dignidad inquebrantable. No estaba preparado para ser despedido de su vida de una forma tan elegante y definitiva. Charlotte sacó un par de billetes de su bolso y los dejó suavemente sobre la mesa para pagar los cafés. Un gesto final de independencia. Luego tomó la mano de Brian, quien la miraba con una mezcla de orgullo abrumador y amor infinito. No miró a Manuel de nuevo. No era necesario. Juntos caminaron hacia la puerta, dándole la espalda al hombre que se había convertido en un simple fantasma de su pasado, un eco irrelevante. La campanilla de la puerta tintineó de nuevo cuando salieron, el sonido agudo devolviendo a Manuel a la realidad. Se quedó solo, de pie en medio del café, bajo el escrutinio silencioso y colectivo de todos los presentes. El gran arquitecto de la humillación ajena era ahora el centro de todas las miradas de lástima. Su mundo, construido sobre la apariencia y el control, se había derrumbado con unas pocas palabras tranquilas,
y por primera vez en su vida, Manuel estaba completa y absolutamente solo. Al salir del café, el aire de la ciudad pareció lavarle los pulmones. El sol de la tarde, que antes había sido interrumpido por una sombra, ahora la bañaba por completo, cálido y reconfortante. Caminaba de la mano de Brian, pero no era la misma caminata de aquella noche, 8 meses atrás. Aquella vez, cada paso era una huida de la humillación, un intento desesperado por mantener juntas las piezas de su ser roto. Hoy, cada paso era una afirmación. No huía de nada, caminaba hacia todo. Brian se detuvo un momento bajo la sombra de un árbol y la miró, sus ojos llenos de una admiración tan profunda que la hizo sentir invencible. No dijo, te lo dije, ni se lo merecía. Simplemente dijo, estoy tan orgulloso de ti. Y en esas palabras, Charlotte sintió el cierre definitivo del capítulo más doloroso de su vida. 1 año y medio después, el aroma a café recién hecho y papel viejo se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. El refugio, la pequeña librería que Brian había soñado, era ahora una realidad tangible en una calle tranquila y arbolada. No era un negocio ostentoso, sino un espacio cálido, con sillones desgastados donde los extraños se sentaban a leer durante horas y una pequeña máquina de espresso que siempre estaba encendida. Y en sus paredes de ladrillo visto colgaban las fotografías de Charlotte. Eran retratos en blanco y negro de la ciudad, imágenes que capturaban la belleza en la imperfección, la resiliencia en lo cotidiano. Había vendido varias copias a coleccionistas locales y una pequeña galería del centro le había ofrecido una exposición individual. Su nombre, antes oculto en la firma de correos corporativos, ahora estaba impreso en tarjetas de presentación que decían Charlotte, fotógrafa. Su vida con Brian no era una novela de pasión arrebatada, sino un poema de afecto tranquilo. La felicidad se encontraba en las mañanas de domingo, cuando él le leía el periódico en voz alta mientras ella preparaba el desayuno. Se encontraba en la forma en que él siempre le guardaba el último trozo de pastel, o en cómo ella sabía exactamente cómo le gustaba el café. Habían construido un amor sobre los cimientos del respeto y la amistad. Un amor que no exigía pruebas ni sacrificios, solo presencia. Él celebraba sus victorias como si fueran suyas, y ella lo animaba a escribir sus propias historias, no solo a venderlas de otros. Eran un equipo, pero no de la forma en que ella creía serlo con Manuel. No eran 2 personas fusionándose en una ambición, sino 2 almas completas eligiendo caminar juntas, cada una con su propia luz. La sombra de Manuel no había desaparecido por completo. A veces aparecía en formas sutiles y venenosas. Una reseña anónima de una estrella para la librería que hablaba de un ambiente pretencioso y de un dueño poco confiable. Un correo electrónico anónimo enviado a la galería con insinuaciones sobre el verdadero origen del talento de Charlotte. Pequeños dardos lanzados desde la oscuridad, diseñados para sembrar dudas y discordia. Al principio, la asustaron. Eran recordatorios de un hombre que no sabía perder, que necesitaba destruir lo que no podía poseer. Pero Brian siempre estaba ahí para recordarle la verdad. «Es solo ruido, amor», le dijo una noche mientras borraba otro comentario malicioso. El ruido de un hombre vacío. Una tarde, mientras cerraba la librería, Charlotte lo vio. Estaba al otro lado de la calle, de pie junto a su auto de lujo, simplemente observando. Su rostro estaba más delgado, su postura menos erguida. Ya no había arrogancia en su mirada, solo una obsesión fría y hueca. Sus miradas se cruzaron a través del cristal. Por un instante, un viejo escalofrío de miedo recorrió su espalda. Pero entonces hizo algo que la vieja Charlotte nunca se habría atrevido a hacer. Levantó la mano y con una sonrisa serena y casi compasiva lo saludó. Fue un gesto simple, pero cargado de un poder inmenso. No era un desafío.
Era una despedida. Una declaración de que él ya no tenía ningún poder sobre ella, que su presencia era tan irrelevante como la de cualquier otro extraño en la acera. Lo vio parpadear, confundido, antes de meterse en su auto y marcharse a toda velocidad. Esa noche, acurrucada junto a Brian en el sofá de su pequeño departamento, el mismo que una vez fue su refugio de soledad y ahora era su hogar, Charlotte sintió una paz absoluta. Su vida no era perfecta y quizás la sombra de Manuel nunca se desvanecería por completo, pero ya no le importaba. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en la valentía de levantarse una vez más. Había descubierto que el amor más importante no es el que recibes, sino el que aprendes a darte a ti misma. A veces, una vida debe romperse en 1000 pedazos para que podamos ver las piezas que realmente importan, para que tengamos la oportunidad de reconstruirla, no como era, sino como siempre debió ser. Más fuerte, más auténtica, más nuestra. Porque al final, las cicatrices no son un signo de debilidad, sino el mapa de todas las batallas que hemos sobrevivido. Son la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre es posible encontrar el camino de vuelta a casa, a uno mismo. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.